Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Al darse a conocer la caída de 0.8% del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del año, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que la economía mexicana es ejemplar y descartó que esté basada en lo que algunos catalogan como una narcoeconomía. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano actuará bajo los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía, y subrayó que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas y apegarse en el marco legal vigente. Ello en alusión a las acusaciones por narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido presentará de manera formal una solicitud para que Morena pierda el registro como partido político, al acusarlo de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado. La solicitud de aprehensión y extradición presentada por Estados Unidos, en la cual el gobierno estadounidense señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue tema de discusión en el Pleno del Congreso sinaloense. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación prepara una marcha estatal en Oaxaca para este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, mientras mantiene la presión sobre los gobiernos estatales y federal por la atención de su pliego de demandas y la posible instalación de un paro nacional indefinido. Un juez federal dictó prisión preventiva a César Alejandro, alias el Güero Conta, señalado como operador financiero y uno de los hombres de confianza de Audias N, alias el Jardinero, quien a su vez era considerado como el sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, al frente del cártel Jalisco Nueva Generación. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 30 de abril del 2026. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. Nuestro número de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura este jueves ante la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para la detención provisional y eventual extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos relacionados con el narcotráfico. Al leer un comunicado desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el gobierno mexicano actuará bajo los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía, y subrayó que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas apegadas al marco legal vigente. Asimismo, remarcó que debe haber pruebas contundentes y no solo dichos para que se gire una orden de aprehensión. Añadió que el único documento de prueba que ofreció la Fiscalía estadounidense es una hoja de papel donde se indican supuestos sobornos. Detalló que el pasado 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas al día siguiente a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República, a través de las instancias competentes,
en asuntos internacionales, evaluar si existen elementos probatorios suficientes para proceder, así como determinar la viabilidad jurídica de las solicitudes. De manera paralela, indicó, la Fiscalía iniciará una investigación propia para verificar si hay datos de prueba que sustenten las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido presentará de manera formal una solicitud para que Morena pierda el registro como partido político, al acusarlo de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde el Senado de la República, el líder priista sostuvo que recientes señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses constituyen, a su juicio, evidencia de una estructura de complicidad entre integrantes del partido oficialista y grupos delictivos. Moreno afirmó que su partido cuenta con elementos para sustentar un procedimiento legal y jurídico ante las autoridades electorales, al argumentar que existe una repetición de conductas que, dijo, justificarían la cancelación del registro de Morena. Habremos de presentar de manera formal que se le retire el registro a Morena, porque no es un partido político, declaró Moreno Cárdenas. La solicitud de aprehensión y extradición presentadas por Estados Unidos, en la cual el gobierno estadounidense señaló que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue tema de discusión por el Pleno del Congreso sinaloense. Desde Morena, la diputada María Teresa Guerra Ochoa llamó a evitar juicios anticipados y cuestionó la solidez de los señalamientos. La legisladora advirtió que existen inconsistencias en los documentos difundidos por autoridades estadounidenses y sostuvo que el tema de seguridad debe analizarse en un contexto global. Guerra Ochoa también defendió la soberanía nacional y señaló que parte del problema de la violencia tiene su origen en factores externos, como el flujo de armas y recursos provenientes del país vecino. En ese sentido, refrendó su respaldo a las autoridades mexicanas y al gobierno estatal, al considerar que este tipo de procesos deben conducirse con responsabilidad política y respeto institucional. En contraste, desde la oposición, la diputada Paola Gárate Valenzuela sostuvo que el caso debe abordarse con seriedad y apego a la legalidad, sin desestimar la información presentada por instancias internacionales. La priista enfatizó que los tratados de colaboración obligan al Estado mexicano a actuar en este tipo de solicitudes. Y mire, esta tarde está con nosotros aquí en cabina el compañero y amigo especialista en temas de seguridad, Antonio de Marcelo. Estimado Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a esta cabina con los amigos de Acústica Radio. Oye, mi estimado Toño, ¿tú cómo ves este panorama político que se desató ayer después de que pues se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos fincó responsabilidad penal por tráfico de armas, nada más por tráfico de armas y narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios más? Fíjate que vivimos momentos muy, muy difíciles en la política mexicana, y lo peor que nos puede pasar es que un gobierno como el de los Estados Unidos haga acusaciones tan serias contra funcionarios en funciones en nuestro país. Hay que recordar que las autoridades norteamericanas no lanzan acusaciones solamente al aire para ver qué pasa. Hacen investigaciones muy profundas, tienen pruebas muy contundentes para ellos llevar a cabo todo un proceso judicial. No hacen detenciones a la ligera, eso lo sabemos, y cuando ellos accionan en algún lugar es porque tienen, como decimos en México, los pelos de la burra en la mano. Ellos están seguros de que algo ha ocurrido. Que hagan una acusación de este tamaño tiene que prender todas las alertas en todos lados, tanto en las cámaras de nuestro país como en las autoridades judiciales de nuestro país, pero creo que sobre todo en quienes gobiernan en las más altas esferas, y quienes sin embargo han cerrado filas, porque desde la máxima tribuna de nuestro país en la mañanera pues hubo una defensa a ultranza para este gobernador, e incluso hoy
en un evento de la jefa de gobierno en esta Ciudad de México, concluyó su alocución con los vecinos de Azcapotzalco, dándole todo su apoyo a la presidenta de nuestro país, aunque no señaló ningún tema, pero todos pues sabemos que están cerrando filas en este tema que tiene que ser tratado con pinzas. Efectivamente, Toño, yo coincido contigo en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos, siempre que hace una acusación formal, es porque efectivamente tiene las pruebas suficientes, tiene los testimonios suficientes, pero además tiene todo para los elementos probatorios para poder decir o acusar a un funcionario en funciones, en este caso el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Pero además el cierre de filas se notó inmediatamente ayer, pero lo que no se notó es que le gritaran no está solo, como lo hicieron en una ocasión allí en la tribuna. Pero bueno, este es otro tema. Digo, queda clarísimo que el gobierno de Morena, no solamente en el caso de Rubén Rocha Moya, cierran filas y dicen que es inocente, que no hay pruebas. Pues ahí está el caso de Adán Augusto, está el caso del gobernador de Tamaulipas, hay otros funcionarios de alto nivel. Hay otros funcionarios de alto nivel de Morena. Está el caso de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, también relacionado con el grupo criminal Los Ardillos. Y bueno, aparte también la acusación de su media hermana por abuso sexual. Pero ellos dicen que no hay elementos, que no hay pruebas. Y bueno, la situación es que ellos dicen una cosa y la realidad es otra. Siempre dicen, presenten las pruebas, presenten las denuncias. Se presentan las denuncias y resulta que dicen que son inocentes. Pero bueno, ¿tú cómo ves? Sin ánimo de hacer comparación con otros gobiernos, porque todos tienen lo bueno y lo malo dentro, creo que si hubiera un poco de decencia en los funcionarios que gobiernan nuestro país, tuviéramos las hojas de renuncia en la mesa para que se hiciera una investigación profunda y después podrían regresar a sus puestos si es que no ocurre nada, cosa que no hemos visto. No hay un ápice de decencia en ningún funcionario para decir voy a renunciar y que se investigue a fondo. Y al contrario, pese a que les hacen las acusaciones, a que muchos personajes de la política, de la oposición, que son los que se atreven a señalarlos, dicen ocurre esto y esto en tales gobiernos, pues no pasa nada. Lo que sabemos es que el gobernador Rubén Rocha Moya pues se mantiene en esta agenda pública, pero pues con temas de seguridad, hablando de coordinación de las fuerzas federales con el gobierno estatal, hablando de todo el posicionamiento político que requiere, haciendo conferencias, saliendo a hablar a los medios y tratando de hacer una defensa que desde mi punto de vista creo que no es el momento. Él tendría que dejar el gobierno del estado para que se investigue a fondo y evitar pues toda la serie de suspicacias que están ocurriendo luego de que Estados Unidos hizo una declaración de este tamaño. Así es, mi estimado Toyo, coincido contigo en el que pues este funcionario y todos los demás acusados los que están en funciones deberían de presentar su renuncia y decir, aquí está mi renuncia, que se investigue. Y bueno, pues si no encuentran nada, pues ya regreso efectivamente como tú lo dices, pero pues creo que no ha pasado eso y creo que no va a pasar en este caso de Rubén Rocha Moya y los 9 funcionarios más que están acusados por el gobierno de Estados Unidos, no nada más de narcotráfico y tráfico de armas, delitos que verdaderamente son graves aquí en México y en todos lados. Pero bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se va desarrollando este asunto, vamos a esperar a ver qué dice el gobierno de Estados Unidos sobre este tema tan ya politizado y que pues bueno, mientras la oposición hace señalamientos contra Morena y todos sus implicados en casos de relacionados con actividades delictivas, pues bueno, Morena cierra filas y vamos a esperar a ver qué pasa. Pero mientras tanto, Toño, adelante. Lo que sí es seguro, Noel, es que estamos en un año preelectoral, que en los próximos meses después del Mundial de Fútbol inicia un proceso electoral en México para las elecciones intermedias y que seguramente a todo esto le va a pesar a Morena. Seguramente le va a pesar, va a traer seguramente consecuencias importantes el próximo proceso electoral intermedio el próximo año, pero bueno, vamos a estar atentos mientras tanto a ver cómo se va desarrollando estas acusaciones en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9
funcionarios más de su gabinete. Pero mientras tanto, Toño, platícanos cómo va el reporte policíaco hoy. Déjame platicarte, Noel, que en la capital del país los servicios de emergencia atendieron una explosión. Esto fue en un departamento de la colonia Tabacalera y en la alcaldía Cuauhtémoc. Una mujer de unos 40 años resultó con lesiones. Por fortuna llegaron personas de protección civil de la alcaldía Cuauhtémoc, liderados por Alessandra Rojo de la Vega y todo el personal de la alcaldía, también personal de la policía, protección civil, y atendieron a estas personas. El heroico cuerpo de bomberos hizo una revisión en la zona y acordonó para evitar pues que hubiera algún tipo de lesionados más en este tema. En otro punto en esa ciudad, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, déjame comentarte que la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Migración detuvieron una persona extranjera que transportaba lienzos con cocaína adherida. Y otro tema aquí pues es que no la inventiva de quienes transportan la droga no para, siempre se les ocurre algo nuevo para estar trasladando la droga de un lugar a otro. Y la Asociación Mexicana de Blindadores hizo un llamado, dijo que en la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 se recomendó el uso de vehículos blindados para visitantes, directivos y personalidades que acuden a México. Dice esta asociación que existe la capacidad para cubrir la demanda en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ante los retos de movilidad y de seguridad que implica este evento internacional en México. Y en otras del Estado de México, la estrategia contra la extorsión ha evitado el pago de más de 123 millones de pesos, dicen, en lo que va de 2026. La gobernadora Delfina destaca que son resultados de gracias a la denuncia ciudadana y la intervención de la policía cibernética. Y en otras de la República, Noel, pues te comento que en Michoacán las autoridades federales detuvieron en Uruapan a Hugo Armando Velázquez Barajas, alias Comandante Giro. Él es un presunto integrante de una célula criminal dedicada al reclutamiento de personas para actividades delictivas. El operativo incluyó cateos en distintos inmuebles y derivó también en la captura de otro individuo vinculado al mismo grupo. Esa es la información que tenemos en la ciudad, en el estado y la república. Sin embargo, me gustaría retomar un tema, Noel, y es que la violencia que ha vivido la alcaldía de Azcapotzalco en los últimos días es algo que tiene que ser revisado. Apenas hace una semana la jefa de gobierno, junto con todo su gabinete de seguridad, pues hablando de unas cifras magníficas: reducción de delitos de alto impacto, reducción de robo de vehículos, reducción de homicidio. Hicieron sus comparaciones de los crímenes entre los años anteriores al inicio de este gobierno y en lo que va de este gobierno. Sin embargo, la muerte de una familia y luego después 3 personas muertas en una balacera, hechos ocurridos en menos de 48 horas, pues indican el nivel de violencia que vive en ese momento Azcapotzalco. Así es, Toño, verdaderamente preocupante la violencia, no solamente en la provincia, en varios estados de la República, sino también aquí en la Ciudad de México. Las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Amadero, Azcapotzalco siguen ocupando los primeros lugares con mayor incidencia delictiva. Y bien lo dices, la violencia está creciendo mucho en Azcapotzalco. Parece ser que hay una disputa entre 2 grupos del crimen organizado, 2 células del crimen organizado que están operando por allá. Y efectivamente, primero, 4 integrantes de una familia asesinados a puñaladas ahí en la Nueva Santa María, del lado de las alcaldías Azcapotzalco. Y ayer por la tarde, esto fue antier, y ayer por la tarde, 3 hermanos asesinados a balazos también en la alcaldía Azcapotzalco. Pero bueno, aunado a estos 7 homicidios en menos de 48 horas, pues ha habido otros hechos de violencia ahí en la alcaldía Azcapotzalco que preocupan, y que efectivamente creo que la alcaldesa en Azcapotzalco se debe de coordinar más con el gobierno de la Ciudad de México, pero también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía Capitalina, pero además con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, para combatir estos delitos, porque el narcomenudeo, la violencia en Azcapotzalco está creciendo y es realmente preocupante. Pues hoy Nancy Núñez estuvo en el evento de la jefa de gobierno. Inauguraron una utopía muy grande, por cierto, con muchos servicios, que sin quitarle mérito a este trabajo, creo que Nancy Núñez tiene ahorita mucha chamba en el tema de seguridad para que se resuelva este tema de estos crímenes que ocurrieron en estas zonas. Y creo que en medio de todo esto hay que destacar el trabajo que realizó Interpol, y que dio a conocer anoche con la detención de la llamada suegra asesina, que le metió pues como 7 tiros a la nuera en presencia del hijo, y después se dio a la fuga a Venezuela.
Así es, vamos a esperar a ver qué situación ya en la audiencia inicial contra esta mujer, que pues ya sabe, esta historia la hemos venido platicando aquí en La Neta Noticias, de esta señora que agredió a balazos y la mató a su nuera, una Miss allá en un departamento allá en Polanco. Gracias, Toño. Noel, la información policíaca este día, como decimos, México está informado. Efectivamente, mi estimado Toño, pues ya escuchó usted, amigo radioescucha, todo lo que está pasando en el país y en la Ciudad de México en temas relacionados con la seguridad o la inseguridad, como usted lo quiera ver. En otro tema, le doy a conocer que un juez federal dictó prisión preventiva a César Alejandro N., alias El Güero Conta, señalado como operador financiero y uno de los hombres de confianza de Audias N., alias El Jardinero, quien a su vez era considerado como el sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, al frente del cártel Jalisco Nueva Generación. El Güero Conta fue detenido horas después de la captura de Audias N. por fuerzas especiales del Ejército y elementos de la Guardia Nacional el pasado 27 de abril. Y mire, también les doy a conocer que la caída de 0.8% del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del año, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que la economía mexicana es ejemplar y descartó que esté basada en lo que algunos catalogan como la narcoeconomía. Dice que bajo el escenario de un Producto Interno Bruto negativo en los primeros 3 meses del 2026, los ingresos públicos reflejaron una caída de 0.7% anual y en términos reales dejando al país un total de 2.22 billones de pesos. Y nos vamos con el comentario del amigo periodista y locutor René Narváez. ¿Qué tal, amigos de Acústica Radio AM Red Nacional, programa de La Neta Noticia del compañero periodista Noel Alvarado? Los saludo a su amigo René Narváez, la voz de México, para comentarle. La ONU visita a Campeche. La ONU hace una visita oficial a Campeche, aunque hay quien dice no sabe si fue oficial o de cortesía o como turista, porque parece ser que se entrevistó con las autoridades locales, pero nunca llamó a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, le comento a usted que el mensaje dado por los reporteros de México a través de Rafael Flores Martínez y toda la gente que estuvo reclamando las violaciones a los derechos humanos en contra de nuestro compañero Jorge Luis González de Campeche, tomaron ya rumbo, sentido, dirección y, ¿por qué no?, llamaron la atención a nivel nacional e internacional de la ONU. Por cierto, que el evento celebrado en República Dominicana fortaleció la lucha por la libertad de expresión, y al escuchar el testimonio de Jorge Luis González, la gente se conmovió y parece ser que las autoridades han tomado ya cartas en el asunto. Una misión llamada Misión Peninsular de la ONU llegó para analizar los casos de violación de los derechos humanos y estuvo este 27 y 28 de abril, nada menos que en el estado de Campeche. Se entrevistó con el Congreso local, con la Fiscalía General de Justicia y con algunas autoridades junto con las de Derechos Humanos del estado de Campeche. El comisionado licenciado Ricardo Neves, enviado por la ONU, sede México, fue para evaluar las condiciones legales del Estado en materia de derechos humanos, libertad de expresión, seguridad y la privación de la libertad de diversas activistas de derechos humanos que hoy en día se encuentran en cárcel, o como la del periodista que se encuentra sujeto a procesos penales y civiles, todos estos provocados por actos. Pues así las cosas de este tema allá en Campeche. Y mire, también le comento que a 15 meses de que concluya la administración de Laida Sansores como gobernadora en Campeche, sigue imponiendo a sus familiares. Vamos con la información completa con Aurora Sansores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro Noel Alvarado. Aquí Aurora Sansores reportando desde Campeche.
Pues quiero decirte que la administración de Laida Sansores se ha caracterizado desde el principio por traer a funcionarios foráneos y meter a familiares dentro de la administración pública como si estos fueran un regalo familiar, un tesoro familiar o un trabajo, una industria de la familia Sansores. Esto ha causado mucha molestia, sobre todo en este estado, que he de decirte, no hay industria, no hay nada, y se considera que más del 80% de la población económicamente activa depende de algún nivel de gobierno, llámese federal, municipal o estatal. En lo que va de su sexenio, te comento, por ejemplo, que ha metido a mucha gente de su familia, por ejemplo, Rosa Olvera, quien es esposa de del difunto hermano de la gobernadora y que hoy es autoridad del patrimonio cultural del estado, donde se maneja un recurso muy bueno para aplicar supuestamente a la entidad. También está Marta San Román como subsecretaria de gobierno, Mario Patrón Carrasco, director del DIF estatal, que es esposo de Mónica Sánchez Sansores, su sobrina directa. Y si a esto además le agregamos que ha traído no menos de 400 personas de fuera para ocupar los puestos, pues no solo claves, sino de los mejores salarios que hay. Te doy como ejemplo, por ejemplo, que está la secretaria de Seguridad Pública y todos los que trajo como segundos y terceros a su mando, pues son foráneos. Así está Obras Públicas. ¿Y qué te puedo decir la Secretaría de Finanzas, donde el titular de Finanzas y el subsecretario, pues también son foráneos? Y así como esa me puedo irte nombrando, ¿no? Hace apenas un año nombró a Juan Pedro Alcudia, hace un año, que era su consejero jurídico. Él es un poblano que lo trajo como su consejero jurídico, pues lo impuso como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y pues ayer nos amaneció con la noticia de que Fernando Ceguera Miramontes es un sonorense. Lo puso como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. ¿Te parecerá raro? Bueno, ¿qué importa si es sonorense? No, pues no solo eso, no solo es foráneo. Quiero comentarte que él es cuñado, es cuñado del sobrino de Rodolfo Sánchez Sansores, sobrino de Laida. Ella podría alegar pues que no tiene metida a su familia, pues digamos que su familia directa sí tiene algunos, pero además tiene muchos que son parientes políticos. Vamos, la hermana de la esposa de su sobrino, el cuñado de su sobrino, el esposo de su otra sobrina, y así como esos han ocupado todos los cargos. La verdad es que la molestia ha sido mucha, y no importa cómo le llamemos, cómo le querramos llamar a esto que está haciendo, pero lo cierto es que el enojo ha sido muy fuerte, sobre todo en un estado que te digo, no hay industrias, no hay trabajo, no hay inversiones, y todos dependen, se puede decir, la gran mayoría depende de los trabajos que puedan tener dentro del gobierno, y si les quitas ese poco que hay, pues imagínate cómo está la gente de molesta, ¿no? Te vuelvo a repetir, más de 400 foráneos, más la familia de la gobernadora ya acomodada en su gobierno, pues ya que pueden esperar los campechanos, ¿no? Que ahí ves tú ya en la calle, en las redes sociales, todos dedicándose a la venta de productos, porque se han quedado sin trabajo, los han dejado sin trabajos en este sexenio. Le quedan 15 meses a Laida Sansores, maestro, y todavía, pues ya lo ves, ayer ya impuso a uno nuevo, que también es su pariente, porque digo, ser cuñado de su sobrino directo, Rodolfo Sánchez Sansores, pues es su pariente, ¿no? Ya veamos en estos últimos meses que le quedan, a cuántos más va a meter. Hasta aquí mi reporte, maestro. Gracias a la amiga Aurora Sansores. Pues mire lo que está pasando allá en Campeche. Ayer le decíamos que se puso muy intensa la gobernadora Aurora Sansores al señalar que no tiene ni para pagar la luz y dice que no la va a pagar. Pero bueno, así están las cosas por allá en Campeche con la cuestión del nepotismo. Amigas y amigos,
Hasta aquí la neta noticias, pero antes de irnos, déjenme mandar saludos a todas y a todos los amigos que nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio, pero también a todos los amigos que nos escuchan por el 1150 de AM en cadena nacional. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos, a todas y a todos los niños y niñas por este día tan especial, 30 de abril, Día del Niño! Muchas felicidades, y aquí están sus mañanitas dedicadas para todas las niñas y los niños en este Día del Niño y de la Niña. ¡Felicidades! Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Toño, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la neta noticias. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Amigas y amigos, síganme en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.